Santo, te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos. Eres grande, eres precioso, eres hermoso. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Gracias por tu verdad, por tu misericordia, por tu paz. Gracias, papito hermoso. Gracias porque tú nos proteges, nos guardas, nos ayudas, nos sustentas. En medio de la adversidad, en medio de las situaciones complicadas, difíciles, tú estás con nosotros. Buenas noches, Dios les bendiga, qué gusto saludarlos. Hace unos 20 minutos, media hora más o menos, tuvimos un medio sustico aquí en Colombia. Tembló la tierra aquí muy cerca, avisan que cerca a Villavicencio, que es una ciudad muy cerca a Bogotá donde yo me encuentro, pero parece que no fue nada de gravedad, sino un simple temblor que se sintió. Pero independientemente de lo que sea, estamos cobijados bajo la sombra del Altísimo, estamos bajo su cobertura y sabemos que nada malo nos va a suceder. Qué gusto que estén ahí conmigo, qué gusto que me acompañen, gracias por estar ahí. Esta noche quiero que vayamos a la palabra de Dios para aprender un tema y es conociendo los falsos profetas. Y tenemos que entrar a la palabra de lleno para estos tiempos porque se está cumpliendo, estamos en el cumplimiento del libro de Mateo 24, donde el Señor dijo que se levantarían falsos cristos. Y cuando hablan de cristos, aunque hay hombres y mujeres hombres que han dicho yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, y por ahí anda uno cumpliendo muchas cosas que la Escritura dice, diciendo que es el Mesías. Joseph Gregory Hallett, deberían estar al día con esto y estar atentos a lo que él esté diciendo y esté haciendo, porque aunque no lo podemos corroborar en un 100%, apunta a que fuera el famoso antimesías, y ya lo dijo públicamente que él es el Mesías y ha mostrado un poco de requisitos y un poco de cosas, y pareciera ser que lo están avalando porque dijo que era el rey de Israel. Entonces, como estamos en el cumplimiento de estos tiempos y periodos proféticos, necesitamos estar al día en cuanto a la palabra de Dios para poder discernir, para poder identificar plenamente cuáles son esos ministerios, porque no solamente se levantan personas diciendo yo soy el Cristo, sino se están levantando ministerios diciendo que tienen la verdad, pero mientras están diciendo unas palabras bonitas, están mostrando con sus actos y sus hechos lo que la Escritura dice: por sus frutos se conocerán, cosas contrarias a lo que la palabra de Dios enseña. Sobre todo en estos periodos tan tremendos que estamos, salimos ya del principio de dolores y estamos entrando, llamémoslo, en una recta final donde el reloj de Dios está corriendo de una manera muy rápida, se está cumpliendo la palabra donde dice que los tiempos serán acortados por causa de los que van a ser escogidos, o los escogidos, los elegidos. Y se están produciendo cosas y eventos que a nivel profético la palabra corrobora. Pero se han levantado ministerios que están usando canales de información, como son las redes sociales, como son el YouTube, el Google, como son los informes de médicos que han hablado por las redes sociales sobre lo que son los temas de sanidad que vienen de aquí en adelante y lo que va a pasar a nivel de salud de aquí en adelante. Y algunos están tomando estas informaciones que pasan por el WhatsApp, que pasan por el... ¿cuál es la otra? Se me olvidó por el Instagram, que pasan por todas las aplicaciones que hay de comunicación en este momento, y están mostrándose como si tuvieran la verdad y tuvieran revelaciones. Se escuchan videos y lamentablemente, la mayoría de los falsos profetas que hay en este momento sobre la faz de la tierra, la mayoría son mujeres. Es increíble. Hay que tener sumo cuidado porque la palabra de Dios nos advierte mucho sobre todas estas cosas, sobre todos estos temas, y no podemos estar cayendo en el jueguito de ellos, en que Yahweh me reveló, en que Yahweh me habló, en que esta mañana hablé con Yahweh, o sea, es el nombre del Padre Celestial en
en hebreo, para que usted me entienda, a nivel cristiano es Jehová, es la traducción. Entonces, estamos viendo infinidad de mujeres en diferentes naciones donde se están agrupando y están haciendo transmisiones donde todos los días Yahweh les habla, Yahweh les da instrucciones, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, tienen que hacer esto porque Yahweh lo mandó. Y hay que tener mucho cuidado porque no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Y si usted no conoce las Sagradas Escrituras, cae en estos ministerios creyendo que son profetas verdaderos y realmente no lo son. Pueden hablar en nombre del Eterno, pueden hablar raíces hebreas, pueden hablar la misma Biblia si se quiere, pueden hablar la Torá, pueden hablar desde que son mesiánicos, pueden utilizar hasta el mismo velo, pero si usted no conoce la palabra de Dios en todo su contexto, usted va a caer fácilmente en estos ministerios. Y me sorprendió hoy porque me mandaron un video donde en los comentarios, me refiero a una sola persona, le comentó y le dijo a una mujer que se dice ser profeta intercesora, que habla muy bonito de las cosas del Eterno, pero en los últimos videos no usa la palabra de Dios para nada. Y segundo, dice que Yahweh le habla por la mañana, le manda las instrucciones, le manda a hacer cosas que son agorería, que son utilizadas por los agoreros, que es una rama del espiritismo y la brujería. Y recordando que el libro de Apocalipsis capítulo 21 verso 8 dice muy claro que los hechiceros y los brujos no entrarán al reino de los cielos y serán lanzados al lago de fuego y azufre. Entonces, si usted no conoce, mi amado hermano, hermana, las Sagradas Escrituras, usted va a caer fácilmente porque le están hablando de Dios y porque están mostrando una santidad tremenda, y hay que tener mucho cuidado porque la Escritura dice que Satanás se disfrazaría de ángel de luz para engañar a los escogidos si fuere posible. Y la única forma en que la maldad engaña a los escogidos es aún hablando muy bonito de Dios y sobre todo diciendo que es una orden de Dios lo que le ha mandado a la humanidad en estos momentos, desconociendo las Sagradas Escrituras en su totalidad. Escúcheme lo que le voy a decir. Esta noche voy a hablar en lo posible, lo más rápido que yo pueda, para que no se me alargue mucho la enseñanza. Y es, primero, el verdadero profeta siempre habla la palabra profética más segura. No se sale de la palabra de Dios. Su base es las Sagradas Escrituras y honra al Todopoderoso como el que revela. Una cosa es la revelación que se da cuando usted conoce las Sagradas Escrituras, cuando usted conoce los libros proféticos. Usted tiene el conocimiento de los eventos escatológicos, que son los eventos futuros o profecías que estaban por cumplirse o que se van a cumplir. Y cuando los actos en el mundo y en torno a Israel y en torno a todo lo que está sucediendo se están dando, entonces en ese momento la palabra es revelada. ¿Sí? Que yo me doy cuenta, porque soy un estudioso de la palabra, que esto está escrito en la palabra. Esa es la revelación que él da. Pero jamás un verdadero profeta está vaticinando el futuro, jamás se dirige a presidentes, jamás se dirige a naciones, jamás se dirige a esto o aquello, y jamás viene a dar órdenes en nombre de Yahweh, como si de verdad el Padre Celestial le estuviera hablando directamente, cuando eso es una herejía completa. Ojo con esto, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial jamás le ha hablado al ser humano directamente. No hay una sola evidencia en las Sagradas Escrituras, desde el Génesis 1.1 hasta el último versículo del Apocalipsis, que el Padre Celestial haya venido a la tierra, que el Padre Celestial le haya hablado al ser humano directamente, sino las evidencias que hay es que el Padre Celestial habló a través en la antigüedad de su ángel, el ángel de Jehová, aquel en que todos los libros proféticos dicen que tiene semejanza al Hijo del Hombre. ¿Sí? Si tú te vas inclusive al libro de Éxodo capítulo 3, tú vas a ver, y quiero que vayamos, Éxodo capítulo 3. Es el llamamiento de Moisés donde él ve la zarza. ¿Sí? Dice en el verso 2, capítulo 3 de Éxodo, verso 2, dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Y este mismo ángel dentro del fuego, en el verso 13, cuando Moisés le pregunta: dime quién eres,
para yo decirle al pueblo quién me está enviando, Él simplemente dice, diles que yo soy el que soy. Y diles que yo soy, te envía. Verso 13, verso 14, verso 15. Y es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es el mismo ángel de Jehová que se le apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob. El ángel que luchó contra Jacob es el mismo ángel de Jehová. Y en todos los libros proféticos tú vas a encontrar algo muy tremendo, y es que siempre en las visiones de los libros proféticos inician diciendo uno semejante al Hijo del Hombre. Y cuando tú te vas al Apocalipsis, vas a encontrar que ese semejante al Hijo del Hombre es el que tiene las 7 estrellas en su mano, en su diestra. Y en el capítulo número 5 del Apocalipsis, ya les digo exactamente qué verso. Apocalipsis capítulo 5, verso 6, dice que es el Cordero inmolado, y el único que ha sido inmolado es el Señor Jesucristo, o Jesús, o Yahshua HaMashiach, como se dice en hebreo su nombre. Entonces, resulta que las Sagradas Escrituras dicen que en Isaías 40 y... Perdóneme, voy a ir para no errar en los versículos, sino ser muy exacto en lo que estoy diciendo. En el libro de Isaías capítulo 43, creo. El capítulo 43, verso 10, el mismo Señor dice, y se supone que está hablando el Padre Celestial, dice que Él enviaría a su siervo, el que Él escogió. Dice, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Él está diciendo que enviaría a su siervo para que le conozcamos y para que entendamos. Porque antes no se conocía al Padre Celestial, siempre se conoció al ángel de Jehová. En el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, sobre todo en los 4 evangelios, y en Isaías 11 o 9, déme un segundito, vamos a Isaías 11, habla sobre el reinado justo del Mesías, algo espectacular. Y en el capítulo 9 de Isaías dice, porque un niño es nacido, hijo es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y está hablando del Cordero de Dios. O sea, Él ha estado todo el tiempo manifestándose al ser humano en nombre de su Padre. Si usted se va al libro de Colosenses, capítulo 1, verso 15, va a encontrar una gran verdad para que usted no se siga dejando engañar por estos ministerios que dicen que es que Yahweh o el Padre Celestial les está hablando a ellos. Porque Él jamás se ha dirigido al ser humano directamente. Nadie puede llegar al Padre Celestial si no es a través del camino, que es el Cordero de Dios. Cristo dijo, yo soy el camino. Juan 14:6. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre, dijo, sino a través mío. Y en todo el capítulo 14, Él dice que todo el tiempo, todo lo que Él habló fue porque lo oyó a su Padre hablar, y lo que vio a su Padre hacer fue lo que hizo. Aun cuando Felipe le pregunta el versículo 14, le dice, muéstranos al Padre y te creeremos. Y Él dijo, ¿acaso no me habéis visto? ¿Por qué? Porque tienen la misma esencia. El Padre y el Hijo no son el mismo, pero tienen la misma esencia. Y el libro San Juan capítulo 14, voy a leérselo. San Juan 14, verso 21, dice, el que tiene mis mandamientos, está hablando el Cordero de Dios, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es algo muy tremendo, muy hermoso lo que dice la palabra. ¿Sí? Entonces, teniendo la misma esencia, quien habla con el Hijo es como si hablara con el Padre, pero nadie puede hablar con el Padre directamente, porque Él se hizo mediador entre el Padre Celestial y los hombres. Y estamos escuchando ministerios que dicen ser proféticos para estos tiempos, y con todo respeto lo digo, hasta usan velo y tienen su cara tremenda y mandan a la gente a ayunar largas horas y que entrar en comunión con el Padre. Y aunque nombran al Hijo en hebreo y nombran al Espíritu Santo en hebreo, siempre se están diciendo que es el Padre que les está hablando y les está diciendo, y eso no es verdad. Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible.
Él es la imagen. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Nadie muere y sube al Padre directamente. Ay, imagínense, dice la Escritura que en el momento en que se suene la trompeta y el Señor venga con voz de mando y con voz de arcángel, dice también segunda de Colosenses, dijo el apóstol Pablo, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los vivos nos encontraremos en las nubes y vamos con Él al tabernáculo y se presentan las bodas del Cordero donde Él nos va a presentar al Padre Celestial. Entonces no siga comiendo más cuentos, mi amado hermano. Esto es delicado lo que está sucediendo. Y lo más tremendo es que toman apartes de doctores que están mandando mensajes por el Messenger, porque ya no los suben a YouTube porque se los cancelan, no los suben al Facebook porque se los cancelan. Entonces los mandan por Messenger, donde están hablando sobre la mañana, sobre el resto de lo que va a pasar en todo este tiempo, sobre las cosas que van a suceder, sobre el tema de salud, todo. Voy a evitar los comentarios porque también ya me bajaron un video de YouTube por hablar algo sobre lo que va a suceder. Entonces, sobre todo, hay una doctora, Lucila Madrid, es argentina, que está hablando sobre todo lo que va a suceder. Y resulta que estos falsos profetas engañan a la gente diciéndoles que Yahweh les reveló sobre esto, sobre el mañana, sobre el ACR 23, cuando está en Google, sobre cosas que otros han dicho, los científicos, los médicos, Bill Gates, todos han dicho todo lo que está sucediendo. Entonces, aún la Escritura lo dice. Y se están mostrando como unos profetas super wow, super tremendos, a los que el Todopoderoso les está hablando ahora. Y lo más tremendo es que ya ni siquiera se ponen de acuerdo, porque se está viendo un grupo de profetas modernos que están diciendo hagan esto y otros no lo hagan. Y los dos están diciendo que Yahweh, el Eterno, les está hablando. Entonces lo mejor es que no comamos cuentos, sino comamos palabra. Porque lo triste de todo de un solo comentario que vi, fue que le dijeron que ella, esa falsa profeta, porque sigo diciendo que es una falsa profeta, ¿sí? Le dicen que ella es la luz de los ojos de ellos. Por Dios santo. ¿Hasta dónde está llegando la desinformación de la gente y creyéndole más a la voz de una persona y no a lo que dice la palabra del Señor? Quiero que vayamos al libro de 2 de Corintios capítulo 4, verso 4. Mire lo que dice tan delicado el apóstol Pablo. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden. Verso 3 dice, entre los que se pierden está encubierto, o sea, no lo pueden ver. Muchos no van a poder ver la verdad, porque como les hablan cosas bonitas y buenas de la Torah, porque lamentablemente la mayoría se han ido a raíces hebreas y están dejando al camino, al Cordero, al mediador a un lado, lo hablan de él, dicen que en el nombre de él, pero lo que él enseñó y lo que él dice lo están dejando a un lado. Entonces, dice la Escritura, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento, porque por más que se les habla con la palabra de Dios, no entienden y no comprenden, y siguen a la defensiva de un ministerio falso y mentiroso. Escuche esto, mi amado hermano, mi amada hermana. Cuando se habla la verdad no se defiende. Y la verdad es la palabra de Dios y la verdad es Cristo. No necesita defensa. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, los que no creen ya en la palabra. Incrédulo es el que no cree ya en la palabra. El que duda de la palabra y está creyendo más en un ser humano. Dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, si usted deja a Cristo a un lado y quiere dirigirse así al Padre directamente, no lo puede hacer. Eso es una mentira, eso es una falacia. Y ahora, ¿cómo va a conocer los falsos profetas en este tiempo? Porque como YouTube está borrando y eliminando los videos que están en contra de todo lo que están haciendo en el cuerpo, llamémoslo así, que ya no se puede pronunciar nada de eso porque eliminan los videos, entonces ahora les cambian los nombres.
Escuche, les dicen ahora ponzoña o ponchado, asesino, plaga y la bestia. Esos son los simbolismos que ahora dijeron que iban a mencionar de ahora en adelante. Y yo les hago una pregunta, ¿eso no es mentir? Cuando usted no dice la verdad, ¿no es mentir? Ojo para usted que sigue a los falsos profetas. Apocalipsis 21:8 dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos y serán lanzados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y los mandamientos de Dios, uno dice, no mentirás. Y yo tengo que hablar la verdad, cueste lo que me cueste. Porque si digo una sola mentira, la digo público y así enseño al pueblo de Dios a mentir, ¿en qué me constituyo? ¿En verdadero o falso profeta? En falso profeta. Estoy enseñando cosas que no son. Primero, que el Padre Celestial me habla a mí. Él no me habla a mí. El Padre Celestial habló a través de su mensajero, de su enviado, de su hijo, de su elegido. Aún el libro de Primera de Hebreos lo dice muy claro. Todo en la Biblia está hablando que es el Cordero de Dios. Aún en Juan 1:1 dice, en el principio era Dios, era el verbo que era Cristo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En Él y por Él y para Él son todas las cosas. Es increíble cómo empiezan a cambiar y tergiversar las cosas y la gente le anda creyendo. Y los libros de Jeremías, capítulo 23, habla, no les crean a los falsos profetas, yo no los he enviado. Todos los profetas antiguos dicen, y hay algo muy tremendo, escúcheme lo que dice la Escritura. La Escritura siempre dice, mi profeta, cuando es enviado de Dios. Y cuando no es enviado de Dios, dice sus profetas, sus, porque son de los hombres. Y detrás de esos falsos profetas que mezclan la verdad del Eterno con mentiras y se atreven a adivinar, a vaticinar el futuro y ni aún siquiera vaticinan, que es lo más delicado. Sino es que cogen los informes de las redes sociales para venir a decir que es que el Eterno les habló. Eso no es verdad. La revelación existe para toda persona. Aún para usted que no tiene título. Cuando usted es un estudioso de las Sagradas Escrituras, a usted se le revela la palabra, a mí, a cualquiera. Eso no es exclusividad de nadie. Mire lo que dice la palabra de Dios en el capítulo número 13 del libro de Ezequiel. Condenación de los falsos profetas. Y esto como que no se lo saben. Y es increíble porque una falsa profeta que me ha tenido muy molesto porque ha engañado a muchísima gente y sigue diciendo... Lo más tremendo es que le mandaron ya los videos míos donde yo la desmentí públicamente. Y ella lo dice, me llegó un video donde un pastor de un ministerio que no conozco está hablando mal de mí y yo corrijo. Cuando uno habla mal de una persona es porque uno se mete en la vida privada de esa persona. Pero como yo no la conozco, ni conozco su vida privada, a mí no me interesa la vida privada de ningún profeta moderno. Pero cuando se meten con el pueblo de Dios, es mi deber. El libro de Ezequiel, capítulo 33, dice lo siguiente. Vino a mí palabra del Eterno diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra morare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. Mire, si morare un hombre y lo pusiere por atalaya. ¿Qué es atalaya? El que ve y advierte. Los atalayas eran los vigías o los vigilantes de aquella época en el pueblo de Israel. Hombres que estaban en las torres sobre la muralla y cuando veían al enemigo hacían ruido y llamaban y gritaban para que el ejército se saliera a defender y el pueblo saliera a defenderse. Dice, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Son las palabras que estamos dando con estos mensajes basados en las Sagradas Escrituras. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su alma. Pero si el atalaya, o el pastor, o el ministro, o la persona que está advirtiendo de una falsa doctrina a un pueblo y no quieren atender, dice, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, o sea, nos quedemos callados, y el pueblo no se apercibiere viniendo la espada, hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya en la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte, dijo el Eterno. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no lo hablares,
para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y no se aparta de su camino mal, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Capítulo 13 dice: vino a mí palabra del Eterno diciendo: hijo de hombre, profetiza. ¿Qué es profetizar? Profetizar no es hablar eventos del mañana y el futuro, porque para eso Dios escogió a estos hombres que están en el Tanaj, que es el Antiguo Testamento. A nosotros nos mandaron profetizar, como habla Pablo en el capítulo número 1, 2 y 3 de 1 Corintios 14, donde dice que tenemos que hablar para exhortar, para redarguir y para enseñar, no para vaticinar el futuro. Pero a estos hombres sí se les ordenó transmitir la palabra del Eterno, no decir lo que dice en su corazón. Porque un falso profeta dice simplemente en estos tiempos: yo siento, yo creo, o el Espíritu me habla, el Espíritu me dice. Yahweh me habló. Yahweh no le habla al hombre, le habla es el Espíritu Santo. Porque ni siquiera Cristo está en la tierra. Dice que Él subió a los cielos y mandaron a otro consolador, que es el Espíritu de verdad, el cual nos guía a toda verdad, nos enseña toda la palabra y nos redarguye de pecado, justicia y juicio. No hace shows ni nos coge a nosotros como si fuéramos adivinos, como si el oráculo estuviera en nosotros, y el oráculo era lo que se hablaba, como una persona que era como un medium en el cual los espíritus inmundos venían y hablaban a las hechiceras y a las brujas en la antigüedad. Entonces, si nosotros no marcamos una diferencia con los espiritistas, los brujos y los hechiceros, ¿qué estamos haciendo? ¿A quién estamos sirviendo realmente? Es tremendo. Vuelvo y repito, Mateo 7, 21 al 23. Al final, en el 23, el Señor Jesucristo les dice: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y si nunca los conoció, ¿qué espíritu los usa? No es el Espíritu Santo, es un espíritu de adivinación. Y ahora con falsas mentiras, donde escuchan un informe. Por ejemplo, hoy escuché, hace como 30 horas, la falsa profeta esa habló de que venían unas cosas para el mañana, y resulta que me llega un video de la doctora Lucila Madrid, que es argentina, donde ella habla de eso. Entonces, ¿quién le habló? ¿Quién le habló esta falsa? Y los tiene engañados, hablándoles de la Torá, hablándoles de cositas bonitas, hablándoles de las fiestas, hablando de esto, pero a la vez profetiza. Y en el pueblo de Israel, si usted no lo sabe, es prohibido. Prohibido aún por ley. Léase 1 Corintios 14, 34. La ley prohíbe. Las profetas, las mujeres profetas. Y Apocalipsis capítulo 2, verso 20, 21, el mismo Hijo de Dios, léaselo y verá, el mismo Hijo de Dios dice que tiene algo contra la iglesia de Tiatira, y es que toleran a esa mujer que se dice ser profetisa, Jezabel, que está llevando el pueblo a la fornicación espiritual, que ya no siguen al Cordero de Dios, no siguen la palabra de Dios, sino la siguen es a ella, y están esperando a ver qué dice la profeta cuando se conectan a las redes sociales. ¿Qué ordena? ¿Qué manda? Por Dios. Profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Léalo, Ezequiel capítulo 13, verso 2. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra del Eterno. Y va para todos ustedes. Profetas que profetizan de su corazón, y ustedes lo saben que están engañando a la gente por ganarse likes, para que los sigan a ustedes. Todo aquel que provoca que los sigan y no sigan a Cristo y no lleva al pueblo a Cristo es un falso profeta, un mentiroso, hijo de Satanás. Así hable bonito y así utilice la Biblia. Vuelvo y lo leo. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra del Eterno. Así ha dicho el gran yo soy, el Señor. ¡Ay de los profetas insensatos! ¿Sabe cuál es insensato? Insensato es el imprudente, que andan en pos de su propio espíritu. Y es que quien no conoce las Sagradas Escrituras se come el cuento de todo lo que le dicen. Y uno escucha a esta falsa profeta decir: es que yo escucho cuando mi espíritu habla con el Espíritu Santo, con el Ruach HaKodesh. Por Dios, ¿cómo va a escuchar a su espíritu hablar
Escucha a ella porque el Espíritu es el que le da la vida al cuerpo. Yo soy el que hablo con el Ruach HaKodesh. Mira lo que dice acá. Así ha dicho el gran yo soy. Hay de los profetas imprudentes que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Si ve que dice tus profetas, no mis profetas. Tus profetas, como zorras en el desierto, porque tienen tanta hambre que lo primero que se mueva se tiran a comérselo. No habéis subido a las brechas o a las ranuras o los huecos, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día del gran yo soy. No construyen, no edifican. Es increíble, verso 6 dice, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho el Eterno. Y Yahweh, voy a leer en hebreo, permítame hermano, usted que sabe español, o Jehová y Yahweh, van a pronunciar los dos, no se moleste. Así ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Y eso es lo que esperan. Pero como andan metidos en las redes sociales mirando a ver qué es lo que hacen, qué es lo que viene para el mañana, qué es lo que están diciendo, qué es lo que no sé qué. Por ejemplo, ese ACR23 está en Google de hace rato. Y todos los médicos que están en contra de la OMS están sacando sus videos. Y de ahí se basan. Justin Gregory Hallis dijo un poco de cosas y de ahí las toman. Ay, Yahweh me habló esta mañana. Mentiroso el diablo. Si él no está en la tierra, ni ha venido ni le habla directamente al ser humano, es a través del Cordero de Dios. Y para que usted pueda hablar a través del Cordero de Dios, usted tiene que tener su palabra morando en usted y usted ser templo del Ruach HaKodesh. Si usted no podrá hablar con él. Porque con quien se habla es con el Espíritu Santo de Dios. Es el que está acá. Y es el que nos va a sellar según Efesios 1:13. Nos sella con las arras del Espíritu para la salvación. Entonces, ¿con quién están hablando? Que es que la palabra... Satanás sacó la palabra para tentar al Señor Jesús. Santiago dice que los demonios aún tiemblan ante su presencia, pero no le obedecen. Mire lo que dice, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Ha dicho el Eterno, no los envió. ¿Qué? Y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Verso 7, pregunta, ¿no habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues ¿qué decís? ¿Dijo Jehová o Yahweh, no habiendo yo hablado? Él no ha hablado. Él no ha hablado. Es el Espíritu Santo, es el Ruach HaKodesh que habla lo que Cristo habló. San Juan 14:26. San Juan 16. Ahí está. Por tanto, así ha dicho el Eterno, el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira. Por tanto, he aquí que yo estoy contra vosotros, dice Yahweh el Señor. Y dice, habéis visto. ¿Y cómo se ve? Cuando hay un oráculo. Un oráculo, cuando hay un medium, cuando no está el Espíritu Santo sobre la persona, sino cuando hay una posesión de un espíritu de adivinación y mentira mezclados. Se hace un falso profeta, así saquen la Biblia, así hablen la Torah, así saquen y hablen en nombre del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo. Porque es que nadie, ningún ministerio puede contradecir la palabra del Eterno. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estará en la congregación de mi pueblo, escuche para ustedes, no estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy el Eterno, el gran yo soy, el Señor. Salto al verso 28. Así ha dicho Yahweh o Jehová el Señor. Esto va para las mujeres que se dicen ser profetas. Perdóneme, no es nada en contra del género femenino, sino que no tienen por qué seguir engañando al pueblo de Dios. Cuando usted provoca que el pueblo lo siga
ciegamente, como aquel hombre que dijo que era que esta profeta era la luz de sus ojos. Y le repito, yo no estoy hablando mal de ella. Yo digo lo que la palabra dice. Y todo lo que yo he dicho, y aún las respuestas que le di a sus seguidores, es con palabra en mano, no con opiniones personales. Y si no se atrevió a refutarme, es porque sabe que yo conozco la palabra. Y a mí sí no me puede engañar. Y que si me llega a refutar, le saco la palabra de Dios y le desmiento con la misma palabra de Dios como la desmentí la primera vez. La invitación para ella es, si va a enseñar la Torá, enséñala la Torá sin los eventos ni los actos proféticos falsos y mentirosos. Y quite de su léxico las enseñanzas de agorería, como refregar el sal, como las otras cosas que ha enseñado, que son agorería, una rama del espiritismo. Y la gente que la sigue, como no conoce las Sagradas Escrituras, caen redonditos y siguen defendiéndola, que es una profeta de Dios. La palabra la desmiente, no yo. Dice así, va para las mujeres, y así ha dicho Jehová o Yahweh el Señor: hay de aquellas que cosen vendas mágicas. Con esto, que esto va más fuerte todavía. Vendas mágicas. ¿Qué es una venda? Impide ver. Mágica, porque la magia distrae, la magia enamora, la magia encanta con la salamería de las palabras. Por eso Cristo dijo muy claro que le untarían su verdad. Un poco de verdad con mentira, dice, daña toda la masa. Y así hablen en nombre de Yahweh y hablen en nombre del Eterno y enseñen las fiestas, el Shabbat y todo lo que ustedes quieran enseñar de raíces hebreas, está dañado porque sus actos proféticos no los usa ni el Padre, ni los usó el Señor Jesucristo, ni el Espíritu Santo nos ha dado orden de hacer eso. Y cuando los profetas en la antigüedad, sobre todo Eliseo, usó la sal, dice en el libro de Jueces, fue para purificar un agua que estaba envenenada, contaminada. Y cuando usamos la sal en la comida, no solamente es para que le dé buen sabor. Si usted no sabe, la sal mata las bacterias en los alimentos que podemos consumir. Y fortalece. Por eso los sueros fisiológicos son hechos a base de sal. Pero no para hacer actos proféticos que los brujos, los hechiceros, los espiritistas y los agoreros hacen. Y la gente queda redondita porque no conoce la palabra del Señor. Y dice que son vendas mágicas para todas las manos. Y esas manos se atan a lo que ella quiere hacer. Y hacen velos mágicos. ¿Sabe qué produce el velo? ¿Sabe qué produce el velo? Yo respeto a todos los que me están refutando que porque yo le refuté el velo a ella. No, el velo. La Biblia dice allá en Corintios, sí, que el velo, o que el velo le da autoridad a la mujer. Pero cuando se rapa, la escritura es muy clara en decir que cuando la mujer se rapa, tiene que ponerse velo. Y dice que si tiene el cabello largo, no tiene por qué ponerse velo. Pablo lo dijo muy claro. ¿Por qué no leen los versículos siguientes? ¿Por qué no leen los versículos siguientes? Y Pablo llega y también habla y dice algo muy claro. Dice que entonces nosotros juzguemos si se debe poner o no se debe usar el velo. Y algo dice que si la mujer es casada y tiene su marido, dice que también no necesita ponerse el velo. La autoridad que le da a una persona, y lo digo con mucho respeto, es la presencia del Ruach HaKodesh, dice el apóstol Pablo, en nuestros corazones, cuando nos convertimos en templo del Santo Espíritu de Dios. Yo respeto las creencias y los rudimentos si quieren seguir cumpliendo que son costumbres. Es que ¿por qué leen solamente un verso? ¿Por qué no leen todo el contexto? A ver qué es lo que más dice. Esto es tremendo, dice. Y hacen velos mágicos. Y el velo, ¿sí?, cubre la cabeza. El velo impide ver. Acuérdense cuando Moisés se puso el velo. Dios o el Yahweh
o el Todopoderoso o el Gran Yo Soy no le dijo póngase un velo. Dice que él bajó de la presencia con la gloria de Dios impregnada en su cuerpo y él brillaba y el pueblo se atemorizó y él se puso el velo para que el pueblo no tuviera temor. Y el velo impidió al pueblo ver la gloria de Dios en Moisés porque él tenía el velo puesto. Y eso es lo que provoca el velo. Por eso en 2 Corintios 3:17 Pablo dijo que todavía muchos tienen ese velo, el velo de Moisés, que impide aún leyendo el Antiguo Testamento saber la verdad y conocer la verdad. Y dice que cuando llega el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, entramos en esa libertad donde no tenemos el velo. Porque ya no tenemos nada que nos impida entrar al lugar santísimo. Lo único que nos impide entrar al lugar santísimo es el pecado y la maldad. Dice, y cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad. Para cazar las almas, para cazar, dice la Escritura, las almas, y está hablando el mismo Eterno a través del profeta Ezequiel. Dale cacería a las almas. Una cara, que ponen una cara, Dios mío, de ovejita mansa que no hace absolutamente nada. Se ponen el manto, hablan en nombre de él. Suavecito, pausado, hermoso, eso encanta a cualquiera. Y lo único que quieren es acaparar las gentes para que las sigan a ellas o a ellos. En vez de decirle a la gente, sigan al Cordero de Dios, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Un falso profeta no subió a la cruz del Calvario, subió Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y que te va a salvar es Él, y que tiene el poder para mandarte al infierno es Él. Deja de burlarte de la palabra de Dios y engañar a las almas, cazando las almas. Mira lo que dice la Escritura en signo de pregunta. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Engañan al pueblo, pero se están engañando a sí mismos. Ahora sí entienden por qué el Cordero de Dios en Mateo dijo que son ciegos y guías de ciegos y juntos se van a ir al mismo hoyo. Verso 19 dice, y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan. Porque eso es lo que hacen, ¿qué es lo que buscan? Ofrendas, 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 ofrendas. Matando a las personas que no deben morir. ¿Por qué las matan? Las matan espiritualmente. Porque si siguen detrás de ellos, están en fornicación espiritual. Y Apocalipsis 21:8 dice que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Y no solamente habla del fornicario físico, sino habla más del espiritual que el físico. Y dando vida a las personas que no deben vivir. Mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así ha dicho el Eterno, el Señor: he aquí que yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Muchos de los que han visto estos videos, bendito sea el Señor, están entrando en razón de que no tienen que dejarse llevar ni manipular por estas teologías mentirosas que los están alejando de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Él. Dice el verso 21, romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy el Eterno. Jehová o Yahweh, nombre en español y nombre en hebreo. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Acabo de ver otro video, hace menos de 24 horas, donde ni siquiera usó otra vez la palabra de Dios. Y lo más tremendo, escúcheme que fue lo más tremendo, y está grabado. Le llegó al pensamiento el caballo blanco, el jinete del caballo blanco, que está en Apocalipsis 6, verso 1. Y cogió la Biblia, y ella misma dijo, no, es que no sé dónde encontrarla porque yo no manejo. Y terminó porque se dio cuenta que le iba a cometer su error. No maneja la Biblia. No sabe dónde están las cosas.
Por eso no se atreve ni siquiera a refutar bíblicamente, porque no tiene con qué. Y mucha gente anda detrás de ellos. Dice algo muy tremendo. Por tanto no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Yahweh, o Jehová el Eterno. Cuando en cualquier momento la mano del Señor se levanta en contra de ellos. Y todos los falsos profetas, ¿cómo han terminado? Mal. Por el piso, arrastrados, vituperados, señalados. Y la misma gente que abre los ojos los escarnecerá, porque así lo dice el Señor. La espada de Jehová, como dicen en español, está contra ellos, porque Él no ha mandado hacer esas cosas. O se predica la palabra o se practica la brujería, pero no se puede mezclar la brujería y el agorerismo con la palabra del Señor. Y la iglesia tiene que salir de eso, y el pueblo de Dios tiene que huirle a eso. Miren lo que dice el verso 14 y lo voy a leer rapidito, que es cortico, y terminamos. Hoy voy rápido. Juicio contra los idólatras que consultan al profeta. Esto va contra todos los seguidores de los falsos profetas. Para que sigan diciendo que el pastor Carlos Bolívar es un envidioso, que el pastor Carlos Bolívar es que tiene rabia, que el pastor Carlos Bolívar no tiene amor. Porque les tengo amor, es que les hablo las verdades, para que usted corrija su camino, corrija su andar y vuelva a la palabra de Dios y escape por su vida. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel, está hablando el profeta Ezequiel, capítulo 14, y vino a mí palabra del Eterno diciendo: Hijo de hombre, esos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. ¿Sabe cuáles son los ídolos? El hombre. No está hablando de ídolos de yeso, de barro. Porque cuando se idolatra y usted idolatra a un ministro del evangelio y lo sigue ciegamente, esperando que el ministro le diga cómo se debe bañar, si se baña o no se baña, qué debe comer, debe actuar o no debe actuar, habla o no habla, sale o no sale, trabaja o no trabaja, y usted está esperando que el ministro o el falso profeta le diga todo de su vida hasta su mañana. Mire lo que dice: son ídolos humanos. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles: así ha dicho Jehová el Señor, o Yahweh el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos, siguiendo ídolos humanos. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Yahweh, o Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque eso es abominación ante Yahweh. Entonces, ¿cómo vienen a decir que Yahweh les habla, o Jehová les habla, cuando es una abominación que están provocando que la gente los siga a ellos, como el oráculo, esperando que el oráculo les hable? Tremendo. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel y que se hubiera apartado de andar en pos de mí, y hubiera puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante del rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, dice el Eterno, Yahweh, o Jehová, yo Jehová le responderé por mí mismo. Y mire lo que responde: y pondré mi rostro contra aquel hombre, enemistad, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová, o Yahweh. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, que yo Jehová, y hablare palabra, dice, yo Jehová, o Yahweh, engañé a tal profeta, y lo está diciendo el Eterno, engañé a tal profeta,
Todo aquel que va a buscar el hombre por palabra, dice el Eterno, que él lo engaña. Y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta. Para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor en español. Si usted se lee Lucas 16:16, dice que los profetas ya no están más. Si usted se lee Mateo 13, también dice lo mismo, que está hablando Cordero de Dios. Si usted se lee 1 de Juan, capítulo 4, verso 1, dice que debemos probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Y viene algo más tremendo y lo más fuerte, que el mismo Hijo de Dios en Apocalipsis, y voy a terminar acá, capítulo 2, verso 2, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Verso 18 dice: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y tu amor y tu fe y tu servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Segunda de Pedro 1:19 al 21 dice que nosotros tenemos la palabra profética, a la cual debemos estar atentos hasta que el lucero de la mañana salga a nuestros corazones. No se deje engañar más. Vuelva al camino, vuelva a la palabra de Dios, vuelva a la verdad, vuelva a la vida. Porque esos hombres y esas mujeres lo están llevando derechito a una condenación eterna. Esto y el Espíritu Santo, que es el Ruach HaKodesh, lo llevan a Cristo, y Cristo te lleva a la vida eterna. A Él debemos seguir. Padre, te doy gracias en este momento por tu palabra, por tu verdad, por tu favor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra la verdad y no los hombres. Y a quien debemos seguir es a ti, al único y verdadero, al Cordero de Dios, al Santo de Israel. A ti que te mostraste como el ángel de Jehová, aquel que en Apocalipsis dice que tiene las 7 estrellas de Dios en su mano, aquel que es digno de abrir los sellos, aquel que revela las cosas, Señor, a través del conocimiento de tu palabra. Por eso tenemos que estar atentos al reloj tuyo, a las señales en los cielos y en la tierra. Jamás nos mandaste, y no hay una porción bíblica donde tú nos mandaste a estar pendientes de qué dices tú a través del profeta, porque tú no le hablas al ser humano de esa manera. Tú mandas que estemos pendientes de tu palabra, que la obedezcamos, que nos la comamos, que caminemos en ella, que aprendamos de ella, Señor, porque ella es la que nos va a librar en el tiempo peligroso cuando nuestra fe se levante a través de las palabras de Dios. Gracias porque tu Ruach HaKodesh nos guía a toda verdad, a corregirnos de pecado, a enseñarnos justicia y juicio, y no nos trae para vaticinar, como si fuera el oráculo al cual consultamos para el mañana, como lo hacían los brujos, los hechiceros y los espiritistas en la antigüedad. Y no nos manda a hacer actos proféticos contrarios a lo que dice la palabra de Dios y que son avalados por los espiritistas, los brujos y los hechiceros y los sortílegos y los magos en esta época. Llévanos a tu verdad a través de la palabra, Señor, y permite que ese espíritu de embotamiento, Señor, que está en el pueblo de Dios, sea roto y deshecho y reprendido en el nombre de Jesús. Y a todos estos profetas modernos, Dios mío, que están alejando al pueblo de tu palabra y de tu verdad, Señor, para que los sigan ciegamente a ellos, Padre, repréndelos en el nombre de Jesús. Y cumple tu palabra de Ezequiel 14, Dios mío. Cúmplela, Señor, y rompe los velos mágicos de sus palabras y sus alamerías, Señor. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, como es tu nombre en español. Te damos honra, gloria y alabanza. Gracias por guiarnos, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y tu palabra es una fuente de agua viva.
Bendice la entrada de mis hermanos, bendice su salida, bendice sus hijos, bendice su familia, bendice su economía, Padre. Y que todos nos sumerjamos en tu palabra para estar preparados porque los días son malos. Iglesia de Dios, pueblo de Dios, Dios les bendiga, Dios les guarde, nos veremos pronto. Bendiciones.